pues, bendiciones. Empezamos una clase para explicarles este motor universal. Tenemos un motor universal, un motor de una licuadora. Recuerden que los motores universales se pueden conectar tanto con corriente directa y corriente alterna. Ya han visto bastante ilustración en los videos que he mandado al blog. Aquí tenemos la parte, ya conocemos las partes de un motor. Bueno, tenemos esta parte de aquí que es este entre hierro que se llama estator, que es donde va el par de, el par de bobinas, es un par de polos, ¿ya? Tenemos el rotor, este eje, ¿ya? Que tenemos aquí, y por dentro del rotor vemos que el rotor está bobinado. Si se puede observar ahí, vemos que el rotor al girarlo está bobinado totalmente, y aquí se puede apreciar también las delgas, que son esas platinitas ahí de cobre que observamos aquí. Estas platinitas de cobre se llaman delgas y el conjunto completo se le llama colector. Y a todo el grupo de ese eje se le llama inducido. Entonces el inducido es importante también. Entonces tenemos el estator con los dos campos de bobina, tenemos el eje que viene con el colector, el tambor donde van las bobinas, y ese grupo se le llama inducido. Tenemos las tapas que lleva donde va incrustado verticalmente el motor, y a los lados vemos esto que son las portaescobillas, y al fondo, acá al fondo vemos que se ven un par de carboncillos, ¿ya? Eso se llaman las escobillas, que van a presión con estos cables que son los que hacen la conexión, y unos resortes que llevan de lado y lado. Este acople es como si fuera la tapa, y este elemento que está aquí, este elemento que está aquí se llama buje. El buje, hay buje tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Para qué? Para tenerlo totalmente vertical. Es importante eso, ¿ya? Que sepamos las partes completas tienen que estar bien ajustadas mecánicamente. A eso le llamamos mecánicamente ajustado. Algunos motores tienen rodamientos, en este caso este es bujes. Y por la velocidad que puede tener el motor, y como son piezas metálicas, en el momento que van girando pueden tener un desgaste. Entonces es importante eso. Quería mostrarles el motor completo de lo que es un motor universal con todas sus partes. Y al fondo, mire que al final, aquí al fondo vemos vemos un, una hélice, que es para cuando el motor funciona, él pueda refrigerar el motor totalmente. De la bobina salen una serie de conductores. Mire que estos son de vanado 1, de vanado 2, como si fuera un norte y un sur, norte y sur, como si fueran de los campos, y salen una serie de bobinas, y las bobinas, aquí tenemos las conexiones, ¿ya? El rojo y el blanco, rojo, blanco y el negro son las conexiones internas para darme dos tipos de velocidades en este tipo de motor, ¿ya? Y acá la entrada, la conexión, la alimentación eléctrica, por eso también le llamamos motor monofásico, porque viene un cable, ¿ya? Un cordón, y ese cordón viene con los colores marrón y azul, que nos trae la alimentación eléctrica para poner en funcionamiento el motor. En esta parte de aquí debe haber un selector, que es el que me cambie las velocidades. Debe haber, pero eso fue, el motor estaba averiado prácticamente, el selector, es el daño que él tiene. Y aquí tenemos un elemento de complementario, mire, con las dos líneas. La azul que entra, este es un micro switch. Hay algunos aparatos o fabricantes que le colocan unos micro switches con una palanca mecánica, que es el que lo presiona para cuando coloquen, la persona esté haciendo alguna actividad y conecta la licuadora no se le prende. Ella va a accionarse cuando coloquen el vaso. Entonces, cuando colocan el vaso, la licuadora presiona, por la presión cae esto, y ya
podemos tener corriente directamente en el selector para que él pueda funcionar. Las pruebas que vamos a hacer al motor, las pruebas son dos pruebas, las pruebas mecánicas y las pruebas eléctricas. ¿Cuáles son las pruebas mecánicas? Observar totalmente bien el motor, que no haya nada cuando ya yo lo saqué de la carcasa, y mecánicamente, ¿qué es? Hacer girar este eje hacia la derecha o hacia la izquierda, derecha o izquierda, y que este juego que está aquí es un amortiguador que tiene de lado y lado donde él encaja. Pero estamos hablando de esta parte. Si lo sujeto y trato de echarlo hacia un lado, hacia el otro, vemos que el buje está compenetrado totalmente y hay una verticalidad total. Entonces no hay juego, no hay desgaste. Se ve que el buje con el eje tiene que haber una pequeña, una milésima parte de juego para que el rotor este pueda girar, ¿ya? Pueda girar totalmente. Entonces, importante, la parte mecánica es esa, que yo pueda girar, le pongo el oído y no se siente nada normal, hacia derecha, izquierda, y que observe si las delgas están partidas, reventadas, las escobillas, si hay un cable mal conectado, si esto se ve mal, si las bobinas me hacen a simple vista de que de pronto se recalentaron, se quemaron. Eso es la parte mecánica. La parte eléctrica, ¿cuál es? Hacer unas pruebas de aislamiento y de continuidad. Aislamiento y de continuidad con el motor. ¿Cuáles son esas pruebas de continuidad? Que yo coloque la pinza, en este caso tengo una pinza voltamperimétrica, y esa pinza voltamperimétrica la colocamos en el selector, aquí en donde está este símbolo del diodo o el símbolo de las ondas que vemos aquí para hacer prueba de continuidad, y lo encendemos. Luego de encenderlo, puedo pegar las dos puntas tranquilamente y se va a cero, y ahí está el sonido hay un zumbador, hay un pequeño timbre que ahí escuchamos para probar. Ya hicimos esta prueba, entonces nos vamos directamente ahora ¿a dónde? Nos vamos directamente al motor para verificar. ¿Qué es lo primero que hago yo con el motor? Verificamos, ahí se nota bien, ¿sí? Verificamos, entonces primero yo voy a verificar la entrada del conductor de mi máquina o de mi motor, ¿ya? Para verificar si hay continuidad. Entonces, ¿qué hago aquí? Una sola en el terminal, y busco las entradas. Aquí son el azul y el marrón. Vemos este está abierto ahí porque no es el mismo, y vemos el azul. Verificamos con el azul, ¿ya? Y vemos que el multímetro se está moviendo. Me está marcando ahí un número, una resistencia, indicándome que sí hay continuidad aquí. Verificamos con el otro, veamos con el marrón, y ahí también observamos que también hay una continuidad en el motor, ¿ya? Igual si hacemos también en que yo coloque, en este caso vamos a verificar si es entre el blanco y el rojo. Verificamos aquí en el blanco y el rojo, mire que hay 34 ohmios. Ya estoy revisando ya el devanado. Voy a revisar entre el blanco y el negro a ver si me da algo. Mire que me da 53 ohmios. Voy a revisar entre el rojo y el negro, y me da 52 ohmios. Entonces yo puedo verificar las velocidades y hacer unas pruebas eléctricas. Estas son pruebas de continuidad. ¿Cuáles son las pruebas de aislamiento? Las pruebas de aislamiento es cuando yo cojo cada una de las bobinas que tiene mi campo, ¿ya? Y empiezo yo cada uno de los alambres que tengo aquí con el hierro. Si me marca algo en el display del equipo, del voltímetro, de la pinza voltamperimétrica, mire que aquí hay aislamiento. Esto se llama aislamiento. La otra bobina o el otro campo con esto, aislamiento. Bueno, aquí porque el negro, si cojamos el negro, todos tienen que estar totalmente aislados. ¿Qué me está indicando eso? Que ninguno de los alambres de los devanados está pegando al hierro. Otra prueba que puedo hacer es al inducido. Como no lo he sacado de ahí, es cuando lo saque.
pero les voy a hacer una prueba entre delga y delga. Vamos a ver si mi camarógrafo puede enfocarme entre esta delga y esta delga del conmutador, ¿ya? Ahí entre las dos platinas, y escuchen el sonido de la pinza voltamperimétrica, o observamos el display, me marca una resistencia. Cada una de las delgas, a medida que yo voy haciendo pruebas y la voy moviendo, todas deben darme continuidad. Eso se llama pruebas eléctricas de continuidad en el conmutador, donde están todas las delgas, todas una con una me tienen que dar continuidad. Miren la posición de los carbones con respecto a los dos delgas. A medida que yo muevo el eje, están cambiando la posición las delgas. Y cada delga, a medida que yo paso, yo voy moviéndolas, lógicamente los carboncillos van haciendo contacto porque él tiene unos resortes con una delga y otra. Cuando las escobillas estas hacen un contacto entre una delga y otra, esa es una bobina. Cuando yo la cambio de posición, otra bobina que tiene ¿quién? El inducido. La otra y la otra y la otra. ¿Qué quiere decir? Que entre delga y delga, la delga tiene un principio o un final. Un principio, un final, un principio, un final. Entre más delga tenga el motor, más las velocidades de pronto pueden reducirse, porque este es un motor que tiene RPM bastante grandes, revoluciones muy grandes. Por eso es que trabaja con tiempos periódicos de segundos o de menos de un minuto, porque se puede reventar, se puede dañar. Lo importante es eso. Vamos a hacer una prueba de conexión, ¿ya? Para verificar cómo están. Aquí tenemos una velocidad, vamos a colocar esta velocidad aquí, ya está conectada directamente a la fuente. Mire que después que yo empalme aquí sin ningún problema, porque no tenemos el selector para cambiar las velocidades, y tenga aquí el micro switch que me permite la seguridad del motor en un momento dado. Vamos a observar cómo trabaja este motor. Observen la chispa. Observen la chispa cuando yo presiono el micro switch. Ahí hay una velocidad determinada. Miren las delgas del conmutador y cómo las escobillas hacen una pequeña chispa, que es el contacto para que el motor pueda girar tranquilamente. Y ahí yo puedo medir tranquilamente el amperaje de este motor. Cambiamos aquí, vamos a colocarlo y lo seleccionamos en 20 amperios. Lo coloco ahora mismo donde está trabajando. Voy a cogerlo con el negro para ver qué amperaje me da. Sí, se puede mirar ahí el amperaje. Vamos a colocarlo aquí para ver si ustedes pueden verlo mejor. Aquí colocamos la pinza y podemos hacer la conexión. Ahí vemos colocándola en el negro aquí y colocándola en el blanco. Vamos a ver el funcionamiento. Mire que con la pinza podemos medir tranquilamente el amperaje del motor sin ningún problema. Ahí me marca 0,78. Mira el funcionamiento del motor también, para que puedan ver, y el sonido que él emana. Si colocamos, soltamos esta velocidad y cogemos ahora y lo conectamos con el rojo, entonces miremos ahora este tipo de conexión para ver cuántos amperios nos da con esta velocidad. Y observamos también las escobillas para ver si aumenta. Mire que ahí está en 0,54. Miremos las escobillas, cómo está las escobillas, ¿sí? Mire la chispita que se ve ahí cuando el colector está trabajando, hace circular, el campo magnético hace circular con fuerza, con los dos campos que tiene, para que se vaya moviendo el inducido y pueda producir su trabajo. Entonces es importante tener en cuenta cómo hago unas pruebas con un motor. Pruebas mecánicas, pruebas eléctricas, medir resistencia de cada uno de los devanados, medir la intensidad, el voltaje sabemos que debe ser, no lo medimos, pero está en 320, pero cuando llega al taller el motor, cuáles son las pruebas que usted debe realizar. Espero esta clase la tengas pendiente, veas el video cuantas veces puedas,
Recuerda que ser técnico electricista paga. Nos vemos en otra próxima clase.